el siguiente programa. La Unión General de Trabajadores le da la bienvenida a Mundo Obrero, la realidad de nuestro país desde la perspectiva de la clase trabajadora puertorriqueña. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, una vez más, Mundo Obrero, directamente desde las oficinas de la Unión General de Trabajadores para todo Puerto Rico. Hoy con la presencia, después de varios días de ausencia del programa, del compañero Manuel Perfecto Torres, presidente de nuestro sindicato. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas jetistas. Y buenas tardes a todos los que conviven con nosotros en esta gran nación puertorriqueña. Bueno, Manuel, voy a aprovechar que estamos más o menos solitos hoy, en vísperas del Día de Acción de Gracias, para tocar un tema que, aunque no está directamente relacionado con las luchas sindicales, sí nos ha parecido interesante traerlo para la tarde de hoy. Es que en la pasada Asamblea General de la Unión General de Trabajadores, celebrada el pasado 8 de noviembre, tú anunciaste que luego de terminado el proceso de elecciones y instalada la nueva directiva que resulte de ese proceso, pasarás a retiro. Es casi medio siglo de lucha y de forcejeo en el país. ¿Cómo puedes resumirnos esa experiencia, Manuel? Bueno, yo te diría que estaríamos hablando de aproximadamente cerca de 50 años, ¿verdad? De pertenecer a esta grandiosa Unión General de Trabajadores. En aquel entonces se llamaba Boilermaker. Después pasó a ser Boilermaker Distrito T de Puerto Rico. Después pasó a ser Unión General de Trabajadores afiliada a la Boilermaker. Después pasó a ser Unión General de Trabajadores solita. Nos afiliamos después a ASMI y después nos desafiliamos de ASMI y después nos unimos a la Service Employee International Union. Yo dije en esa asamblea del pasado 8 de noviembre, ¿verdad? Y lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha seriedad, ¿verdad? Del planteamiento que uno planteó, que yo estoy convencido de que yo soy en estos momentos el socio más antiguo de la Unión, sino que además de ser el socio más antiguo de la Unión, soy el empleado más antiguo de la Unión. Por lo tanto, tengo dos elementos que son fundamentales en términos de la historia, ¿verdad? De esta gloriosa Unión General de Trabajadores, y en ese sentido nosotros informamos a la Asamblea que no éramos candidatos a ningún puesto electivo. La razón detrás de ese planteamiento no tiene que ver con nada de naturaleza mía, personal. Yo estoy físicamente bien, me siento maravillosamente bien. Yo te diría, que te lo decía esta mañana cuando salimos, yo estoy con una capacidad mental con mucha más agilidad quizás que la que he podido tener en muchos años, y es el producto precisamente de todas las vivencias que están acumuladas, que la razón detrás de esa determinación personal se debe a la condición de salud de mi señora esposa, ¿verdad? Que es la persona que ha estado conmigo a mi lado prácticamente por casi 48 años, que tiene un percance de salud, y yo pues decidí que para mí era más importante en mi vida pues dedicarle un espacio de calidad de vida mucho mayor, ¿verdad? Ayudar a mis hijos, ayudar a mis nietos, que son los que manejan el día a día. Pero no venimos a hablar, ¿verdad?, de esa realidad, venimos a hablar de la realidad de la Unión General de Trabajadores. La Unión General de Trabajadores es una unión que se ha curtido precisamente de una experiencia extraordinaria. Los fundadores de esta unión
que en paz descanse, Moisés Lebrón Río, que fue el presidente fundador, y su hermano, su amigo, su compadre, su compañero de lucha, Pedro Gran Chacón, compartieron, ¿verdad?, ese proceso de transformación que se fue dando en niveles distintos. Ese es de la época de la caliente. Le decían la caliente porque los boilermakers, ¿verdad?, son calderos, bregan con son los forjadores, los que hacen los calderos. Y no los calderos de cocinar, o sea, estamos hablando estamos hablando de plantas de vapor, etcétera, ¿verdad? Y que fue evolucionando de una manera particular, con mi llegada a la Unión, con la llegada del compañero Juan G. Elisa Colón, que fue presidente de la Unión por casi 15 o 16 años, sustituyó al compañero Moisés Lebrón Río, ¿verdad?, en la presidencia, y yo sustituí al compañero Juan G. Elisa. Es una unión con una historia de lucha extraordinaria, y que ahora los que asuman, ¿verdad?, el rol de dirigir el sindicato tienen la responsabilidad de manejar la misma. Si algo ha caracterizado esta unión, ¿verdad?, es que nosotros hemos hecho expresiones de naturaleza particular en relación a situaciones particulares de los políticos de turno. Hemos hecho señalamientos críticos sobre los políticos de turno, pero nunca hemos tenido un amarre con ningún partido político. Y en ese sentido, esa capacidad de independencia de criterio de los amarres de los partidos tradicionales, que como cuestión de hecho, si uno trata de reflexionar sobre los partidos tradicionales, verdaderamente el problema que tenemos nosotros podemos definirlo en términos concretos, un problema de fondo, y es que nosotros hemos manejado el bipartidismo como una forma de solución a los problemas del país, y este bipartidismo es el que nos tiene a nosotros en esta situación económica y política en que nos encontramos. Manuel, en estos 50 años de lucha, tienen que haber habido proyectos, sobre todo en tu área, que fue la de organización, porque en múltiples ocasiones cuando hemos conversado, siempre te has descrito como un organizador, y en esos procesos tienes que haber acumulado una serie de experiencias de mucha satisfacción que podría ser valioso para nuestra audiencia, entrar contigo a conocerla y a valorarla en lo que ha significado para el desarrollo de la Unión General de Trabajadores. Primeramente, yo soy un trabajador de la construcción, que he sido un autodidacta, o sea, yo no soy un trabajador con preparación académica, o sea, yo lo que tengo es de manera, ¿verdad?, corrida, 5º grado, y después exámenes de ubicaciones de 9º grado. Yo estoy seguro de que si cojo el examen de 4º año lo paso, me lo paso pasado, como dice la cuestión, y si voy a buscar un bachillerato, yo estoy convencido de que lo puedo manejar también con mucha facilidad. O sea, yo he sido supervisor de abogados, de profesores universitarios, yo he sido conferenciante en la universidad de estudiantes de doctorales, etcétera. O sea, y he sido un autodidacta y se lo debo básicamente a la lucha política. O sea, yo vengo de una formación política. Yo desde muchacho he militado en grupos independentistas. Yo fui militante del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico. De ahí es que básicamente saco yo toda mi formación de lucha. De ahí llego yo al sindicalismo. Yo era un organizador comunal. Participé de muchas luchas, de Palmer, rescate de terreno, o sea, fui organizador sindical. Por lo menos yo tenía en ese sentido, ¿verdad?, una noción de cómo comunicarme con los trabajadores y cómo comunicarme con el pueblo. Y no es hasta que el compañero Pedro Gran me solicita. Yo ya para esa época estaba trabajando, ¿verdad?, en el proyecto de la construcción
con una empresa que se llamaba Araguat, que estaba organizada con la Boilermaker. Era delegado, llegué a ser vocal, impulsado por trabajadores, y entonces ahí es que Pedro me solicita, ¿verdad?, que me venga a trabajar con la Unión. Me vengo a trabajar con la Unión. Hasta el día de hoy, yo he desempeñado todos los puestos que pueda tener la Unión, desde el puesto más humilde en términos de estructura, que es de vocal. Yo fui vocal de la Unión, yo fui secretario de organización prácticamente por la inmensa mayoría de los años que yo le he dedicado al sindicalismo. Yo fui vicepresidente de la Unión, yo fui secretario tesorero de la Unión, y en este momento pues soy el presidente de la Unión. O sea, yo he recorrido los puestos más emblemáticos, más importantes, y quizás más controversiales, porque maneja uno, ¿verdad?, asuntos de naturaleza de política institucional, no de política partidista, política institucional, que nos ha llevado, ¿verdad?, a lo que somos. Y yo lo he dicho y lo hemos planteado, y lo ha dicho también el compañero Juan Elisa. Cuando Juan llegó y ya yo estaba, pues le empezamos a dar un rumbo distinto a la Unión, empezamos a organizar trabajadores del sector público y transformamos la Unión, ¿verdad?, en una unión de trabajadores de la manufactura y de la construcción, en una organización que representa y tiene trabajadores de todos los sectores económicos del país, privados, públicos, corporaciones, y de bona fide. Nosotros organizamos muchos municipios, desistimos de eso, pero tenemos una bona fide en la oficina de gerencia y presupuesto. ¿Satisfacciones, Manuel, durante ese periodo? Bueno, mi satisfacción quizás para algunas personas, el trabajar y recibir un salario por su trabajo, para muchas personas es traumático, en el sentido de verdad de que tienen un trabajo que no le agrada o hacen cosas que no le agrada, y están estudiando todo el tiempo y tratando de evolucionar para tener un trabajo distinto. Yo he sido un hombre privilegiado, ¿verdad?, porque he tenido un trabajo donde me pagan por hacer lo que me gusta, y en ese sentido me siento totalmente realizado. O sea, yo he sido un hombre en ese sentido privilegiado de recibir un salario por el trabajo que realizo, y que lo hago con un desprendimiento y con un amor extraordinario, y que lo voy a seguir haciendo indistintamente de donde esté. O sea, lo único que me separa a mí de la lucha, o me separa a mí del sindicato, y no estoy hablando solamente de este sindicato, de todas las luchas, pues es la muerte. Y mientras yo tenga un soplo de vida, voy a estar participando de diferentes eventos de lucha y sociales en el país. Manuel, es lógico que habiendo entrado en el campo de las satisfacciones, también te pregunte qué cosas te hubiese gustado hacer, o qué proyectos de naturaleza sindical te hubiese gustado hacer, y que al momento entiendes que se quedan pendientes en tu agenda de trabajo. Bueno, aquí hubo un proyecto que estuvimos manejando el compañero Juan Elisa y yo, ¿verdad?, que era el proyecto Centro Médico, y que eso es un proyecto inconcluso que no ha culminado, pero aquí no hay un lugar en Puerto Rico, un lugar donde tú puedas tener fácilmente 5.000 trabajadores organizados. Tú te buscas a cualquiera de las uniones más grandes, por ejemplo Utier, Acueducto, ellos pueden tener, no sé, ¿verdad?, 3.000, 4.000 trabajadores, pero los tienen dispersos en toda la isla. Nosotros tenemos 5.000 trabajadores en una periferia pequeña, y en ese sentido ese proyecto Centro Médico hubiese tenido un efecto multiplicador en términos de acciones, porque como converge en ese lugar tan pequeño que se llama Centro Médico, y a modo de ejemplo, citándote los grupos, el grupo original que fue ASEN, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, cardiovascular, UDH pediátrico, Departamento de Salud con todas sus áreas, el Hospital Oncológico, Cruz Roja, AMSCA, Cuerpo de Emergencias Médicas,
Ahí estaba salud correccional, estaba corrección, que salieron con el traslado de el área que era de salud correccional, que estaba allí en la periferia. O sea, tenemos verdaderamente un cúmulo extraordinario de compañeros y compañeras, y no haberlo concluido, pues verdaderamente fue algo que no es frustrante desde el punto de vista porque hicimos el esfuerzo, sino que es algo que me hubiese gustado culminar. Igual también que yo hubiese querido culminar el tener una oficina en ese proyecto Centro Médico. El esfuerzo se ha hecho, estamos tratando de que eso se pueda materializar pronto. Yo no sé si será bajo mi presidencia o bajo la presidencia de cualquiera de los otros compañeros que están ¿verdad? Compitiendo para convertirse en presidente de la Unión con sus equipos de trabajo, pero una oficina allí con recursos disponibles allí para dar servicio allí mismo es importante. También creo que algo que quedó inconcluso, que para mí es importante y lo he discutido y que ha sido un problema el tratar de materializarlo, y es que cuando yo asumo la presidencia de la Unión en el 2010, una de las dificultades que nosotros asumimos en la presidencia es que la asumimos con cerca de 5.000 trabajadores menos, con casi $1 millón en cuota menos. Por lo tanto, perdimos esos 5.000 trabajadores, pero los lugares que hay que visitar siguen siendo los mismos. O sea, no es que tengamos menos lugares para visitar, son los mismos lugares que tenemos que visitar. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora más proactivo. A eso se añade también, ¿verdad?, el hecho de que hubo un proceso de transición donde compañeros por razones diversas se retiraron. La compañera Silvia Cancer se cogió el retiro, la compañera Minel Badía, el compañero Bienvenido Caraballo, y hemos tenido, ¿verdad?, que ante esa realidad ir creando el ambiente, crear la estructura para sustituir a estos compañeros que tenían una experiencia acumulada, que si uno la va a buscar, aquí no había una unión con una experiencia acumulada tan vasta, tan particular en las áreas concretas, por ejemplo, en el área de finanzas, de tesorería como Caraballo, en el área de administración como la compañera Minerva, en el área de servicio como la compañera Silvia, y otros compañeros. Cada uno de ellos se convirtió en especialista de su área y logró el mayor dominio. Yo te puedo decir a ti que aquí, o sea, también con el mismo respeto y el mismo orgullo, yo te diría que aquí no hay una unión más compleja que la UGT, pero no había una unión tampoco con la experiencia acumulada en cada una de las áreas como la que teníamos nosotros. O sea, nosotros teníamos a Silvia, teníamos a Agustín, teníamos a Juan, a Caraballo, en fin, compañeros que la experiencia acumulada era fundamental para la prestación de los servicios. Sin embargo, bajo tu dirección se ha ido dando un proceso de transición del cual no debes tener mucha reserva. No, yo creo que no, yo creo que dentro de las circunstancias fuimos manejando el asunto. Fíjate que yo dije en la asamblea, y lo digo con conocimiento de causa, lo que estoy diciendo, aquí se aplicó la ley 7, se despidieron trabajadores, nosotros no aplicamos la ley 7, y lo que hicimos fue que dejamos de pagar unas cosas y los empleados aquí siguieron teniendo su trabajo, sus beneficios, etcétera. Por lo tanto, yo asumo que el que llegue a presidir la Unión tenga eso presente, porque de lo contrario va a tener que responder a la historia como una persona que no tiene una línea, ¿verdad?, de aplicar a los compañeros, ¿verdad?, que están aspirando a la presidencia. Pues tienen que tomar eso en consideración. Eso se conoce como una línea de continuidad, que es algo que desde su primer momento, los que hemos examinado la historia de la UGT, la hemos visto desarrollarse
hemos encontrado que hay una línea de continuidad que le ha permitido al sindicato mantenerse en circunstancias difíciles y sobreponerse a las mismas. Fíjate que yo apliqué una regla aquí en la Unión donde yo donaba el 5% de mi salario para ayudar económicamente a la Unión y lo mantuve por cerca de 6 meses. Y traté, ¿verdad?, de utilizar mi ejemplo para motivar a otros compañeros a que hicieran lo propio. No, como es algo voluntario, ¿verdad?, yo no podía exigir que todos me imitaran. Igual también yo mantuve mi salario hasta hace quizás menos de un año atrás. Aquí se enviaba un dinero como parte, ¿verdad?, de ser del comité ejecutivo, y yo utilicé ese dinero para darle aumento de salario a toda la gerencia de la Unión, a modo, ¿verdad?, de recordar Minelí, Silvia, Ramón y otros compañeros, Iván, Eric Sevilla. O sea que yo lo que hice básicamente fue eso que enviaban para que el presidente determinara cómo utilizarlo. Pues lo que hice fue que se lo di a los compañeros de la dirección de la Unión, porque yo entendía que yo podía vivir con mi salario. Y agradezco enormemente, ¿verdad?, esa oportunidad que me dieron de yo poder utilizar esos recursos para el mejoramiento económico de cada uno de los compañeros. Pero, o sea, cada momento va a ser único, y cada momento tú tienes que aplicarlo desde la perspectiva real de donde tú estás. Y esto quiere decir que el que venga a dirigir la Unión, pues va a tener que sentarse, evaluar cuál va a ser el derrotero. Y va a tener que responder también a la historia con el derrotero, el que sea, el que llegue. De cualquiera de los 3 candidatos, hay 3 candidatos que están aspirando a ser presidente. Cada uno de ellos va a tener que responder en su momento particular a la historia y a lo que es la UGT en términos institucionales. Hemos podido tener muchas diferencias, ¿verdad?, en el manejo, pero yo, entre las cosas que he logrado cultivar desde el punto de vista personal, es el nivel de tolerancia para poder manejar las diferencias. Y todos los que están aquí saben que yo he manejado eso con mucha altura, ¿verdad?, y con mucho respeto, aun cuando las diferencias pueden ser marcadas. Yo entiendo que las diferencias no pueden ser el elemento único en el comportamiento de los seres humanos. Además de las diferencias, pues son las cosas que podemos tener en común y las manejamos de esa manera. Por eso yo creo que el manejo de esas diferencias también está dado por la complejidad que tú acabas de señalar que caracteriza a la Unión General de Trabajadores. Cuando un sindicato está en un área especializada de trabajo, pues solamente brega con un tipo de problema. Para que tengas una idea, Erasto, o sea, no voy a comparar la UGT con otras, pero a modo de ejemplo, la UGT tiene 6 corporaciones públicas. La UGT tiene 13 agencias del gobierno central. La UGT tiene una bona fide, por lo tanto tenemos 20 grupos en el sector público. ¿Y un municipio? Y tenemos, es una agencia pública. El municipio de San Juan, pues, gracias por la observación. O sea, tenemos 21 grupos en el gobierno. 20 con convenio y uno sin convenio. El municipio tiene convenio. Pero tenemos también 25 patronos con cerca de 45 talleres, porque Fresenius, por ejemplo, es un patrono que cada unidad que abre nueva de diálisis, tú tienes que organizarla, igual Atlantic Hearst. Lo mismo ocurre con IMA. IMA empezó con Cagua, ahora organizamos Fajardo y ahora tenemos Cupey y ganamos otro grupo más en Cagua. Y seguimos creciendo, y en ese sentido esa tradición organizativa que era el orgullo de la Unión, pues se rescató y estamos organizando.
Por eso yo siempre he visto, el nivel de complejidad obliga también a expandir la mente en la perspectiva de evaluar los diferentes problemas, porque las soluciones que son válidas para un sector no necesariamente son válidas para el otro. O sea, y no solamente válidas, sino en términos de referencia legal. O sea, no es lo mismo tú llevar a cabo una actividad concertada en una corporación pública con convenio o una actividad concertada bajo la ley 45, que tiene un montón de limitaciones, que llevar las actividades concertadas en el sector privado, y más aún, ¿verdad?, en el sector de la salud, tanto público como privado, pues tiene un montón de regulaciones y de limitaciones que normalmente no tienen trabajadores de la industria privada. Por ejemplo, en la salud, cualquier actividad que tenga el carácter de promover, en este caso privada, bajo la ley federal y bajo la 130, cualquier actividad que nosotros queramos promover de concertado, paro, pues tiene que notificarlo con más de 10 días de antelación, cuáles son las áreas que estás convocando, de tal forma de que el patrono pueda hacer los arreglos pertinentes para proveer los recursos necesarios para que las personas que estén en ese lugar de salud, su vida no corra riesgo. Como cuestión de hecho, nosotros todas las actividades que hemos hecho en Centro Médico, que nosotros tuvimos casi 18 días en huelga en Centro Médico, nosotros teníamos un team, que creamos un team tanto en sala de operaciones como en sala de emergencia, que si llegaba cualquier caso que requiera la atención, pues los teams, tanto en sala de operaciones como en sala de emergencia, entraban y manejaban el asunto y no dejaban que la persona que fuera a buscar esos servicios perdiera la vida por las diferencias que tuviésemos entre el patrono y nosotros. Bien, Manuel, aunque hemos estado hablando de tu retiro, de las perspectivas del pasado, la visión hacia el futuro, todavía no te vas y hay varios asuntos que están pendientes de tu atención. Hay muchos asuntos que están pendientes, ¿verdad?, de la atención de la Unión. O sea, uno de ellos, a modo de ejemplo, es un proyecto que nosotros empezamos a cultivar junto a un grupo que se llamaba Su Salud, compuesto por compañeros y compañeras en el campo de la salud y en el campo de la educación. Ahí está Juan Fernández, está la doctora Sara Huerta, está el doctor Tuti Torregrosa, está la doctora Iris Jackson, que empezamos, ¿verdad?, un junte con la UGT, y el junte de ese trabajo tuvo el carácter de dos cosas. Primero, crear lo que se conoce como la Alianza para la Salud del Pueblo, que es un grupo multisectorial, donde originalmente fue un junte de este grupo A Su Salud y de la UGT, y que tuvo como resultado la incorporación de otros sectores, la licenciada Nilka Muñoz, la doctora Marinilda Santiago, Marinilda, se me escapa el nombre y discúlpame, Marinilda, si me estás escuchando, Marinilda, excelente, un grupo excelente de seres humanos, el doctor Tuti Torregrosa, el doctor Rafael Torregrosa, que es el hijo. Después se unieron múltiples sectores, el Colegio de Médicos Cirujanos, cuando era presidido por el doctor Eduardo Ibarra, y ahora es presidido por el doctor Víctor Ramos, la Iglesia Metodista, que en aquel entonces, pues, Juan Vera, ahora el obispo Moreno, el Concilio de Iglesia, la Iglesia Evangélica Unida colaborando, la Iglesia Luterana, en fin, múltiples, diversos. Y logramos, precisamente en Centro Médico,
un junte y convocamos una conferencia de prensa que estuvo con nosotros el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, donde se informó al país la radicación de un proyecto 1185 que crea una comisión multisectorial para evaluar diferentes alternativas de planes médicos o de estructuras de servicios médicos, incluyendo un pagador único. Y para satisfacción de este junte de voluntades de hombres y mujeres pensando precisamente en la salud del país, o sea, y yo he sido en eso bastante enérgico. Yo depuse ante el Colegio de Abogados, yo depuse sobre en el futuro el año pasado, y he planteado, ahora lo he dicho en 20 ocasiones, que el sistema de salud que tenemos en el país nos roba lo único que tenemos, que es la vida, nos quita la vida. Y he dicho públicamente que en Puerto Rico no hace falta una ley de eutanasia, porque la ley de eutanasia nos la imponen a nosotros las compañías aseguradoras, quitándonos derechos, limitando los beneficios que tenemos, etcétera. Y en ese sentido, disculpen, son ese es el esclavo moderno, el tirano moderno, el tirano moderno, y nos quitan la vida. Y aquí la gente, los que manejan la cuestión de los planes médicos, dicen que Puerto Rico provee, o sea, verdaderamente es una falacia. Cuando tú te paras en muchas luces todos los días, y no solamente en el área metropolitana. Bueno, hay quien dice que ese es el verdadero plan universal de salud, el de la camiseta y la lata recogiendo para una enfermedad, o sea, catastrófica. Y es lamentable, porque yo decía que si uno tuviese 3 vidas, pues uno tendría para pensarlo, pero uno tiene una sola, y se la quitan a uno poco a poco, te la van quitando poquito a poquito. Cada vez que te niegan los servicios, o cada vez que las compañías aseguradoras alegan de que tienen crisis económica, y entonces jalan y limitan esa facultad. O sea, cuando tú coges el pastero, coges el bizcocho y lo divides, quizás una cuarta parte para los servicios de las personas que participan de una manera o de otra, y las otras 3/4 partes se las dividen las casas aseguradoras y los que casi todas son sin fines de lucro, fíjate. Son sin fines de lucro para efectos de, Triple S ya no es sin fines de lucro, Fermedical no es sin fines de lucro, todas participan de una manera o de otra en los planes. Y disculpa nuevamente, es otra llamada, o sea, yo atiendo casi 125 llamadas por día, que es una cantidad extraordinaria, ¿verdad? Y lo hago con mucho amor y mucho cariño. Pero además también el proyecto multisectorial fue aprobado por Cámara, fue aprobado por el Senado. Ahora está en manos del gobernador de Puerto Rico, y vamos a estar muy atentos a ese proceso de la firma por el gobernador, para que entonces se pueda convocar, porque eso es otra virtud que tiene el proyecto, y es que los que componen la comisión no son seleccionados o electos por el gobierno, son seleccionados por sus pares. Hay 23, creo que son 23 o 25 sectores distintos, incluyendo el Cámara y Senado, que van a tener participación, porque a última hora son ellos, ¿verdad?, los que tienen que promulgar las leyes y el gobernador aprobarlas. Pero por ejemplo, en el caso de la UGT, pues en este caso el representante soy yo, pero de la Unión de la Salud. Pero cuando vengan otras personas a dirigir la unión, pues entonces cada uno de ellos tendrán que, ¿verdad?, determinar. Está el colegio médico, está el colegio de médicos de dentistas, está el colegio de trabajo social, está la iglesia, están las comunidades, y cada sector se representa por sí mismo. Por lo tanto,
eso le da a la composición una transparencia mayor, porque no responden a delineamientos políticos. Claro, uno sabe que el gobierno va a tratar de tener un grado de influencia en muchos de estos colegios o en muchos de los grupos para tratar de impulsar desde su perspectiva pues, personas que estén de acuerdo con su línea. Y nosotros vamos, ¿verdad? Ya yo planteé a la alianza, tuve una reunión ayer aquí, planteé a la alianza de que yo salgo, ¿verdad?, de la presidencia de la Unión y que la persona que vaya a representar la Unión pues lo haga con el mismo desprendimiento y con el mismo compromiso y que no respondan a otros intereses que no sean el pueblo, porque nosotros desde afuera vamos a estar también fiscalizando, que no crean que los compañeros que van a dirigir la Unión lo van a hacer a sus anchas o a sus antojos sin que uno haga expresiones. Yo no me voy a quedar callado, yo no soy mudo. Yo me acuerdo de una frase de una persona a quien yo respeto mucho, y le tengo un gran cariño, que es Ismael Figueroa. Tú sabes que es el no vidente. Nosotros organizamos ese grupo de OPI y habían dos videntes y hubo una confrontación entre los dos. Y entonces el otro le decía a Ismael, no seas ciego. Ismael le dijo, no, yo no soy ciego. Yo soy no vidente, el ciego eres tú. Porque sabiendo lo que está ocurriendo en el país, te quedas callado, y permite los abusos. Y en ese sentido nosotros ni vamos a ser ciegos, ni vamos a ser mudos, y vamos a hacer las denuncias que tengamos que hacer. Y que no crean que vienen a hacer cháchara con la Unión, porque los vamos a estar velando también y los vamos a estar denunciando, porque aquí no vienen a servirse, aquí vienen a servirle a los trabajadores. Y en ese sentido, pues tenemos ese proyecto, el 1185, vamos a estar trabajando para que el gobernador de Puerto Rico lo firme. Otro proyecto, que yo creo que es un proyecto que hay que seguir y hay que evaluarlo, es el proyecto que ya tanto Cámara como Senado lo aprobaron, que es el proyecto de preretiro, el 2717. Ese proyecto es un proyecto que hay que evaluarlo desde el punto de vista práctico, para tener una idea. A modo de ejemplo, Puerto Rico ha promulgado leyes distintas que han ido enmendando la ley original, que es la 447 del 51. Esa ley 447 del 51, desde el punto de vista de Manuel Perfecto, es una de las leyes de más alta justicia social en el país, porque le concede al empleado público la alternativa para cuando estés en las postrimerías de su vida, tengan un ingreso que ayude a suplementar, ¿verdad? Si recibe el Seguro Social, lo ayuda a suplementar. Los policías y los maestros, desgraciadamente, ¿verdad?, no tuvieron ese, tienen sí el sistema de retiro, pero no tenían el Seguro Social. Esa ley 447 disponía que se iba a aportar por año de servicio 1.5, o sea, el equivalente al salario 1.5. Cuando tú terminabas los 30 años y 55, y tú sumabas 1.5, tú ibas a recibir el 45% del salario que tú estuvieses devengando en ese momento dado. Aquí hubieron cambios a la ley 447 a los efectos de que se aumentó, en vez de que fuera el punto 1.5, a que fuera más, y entonces se llegó hasta un 75% del salario. Que para eso, cuando se hizo, había que evaluar desde el punto de vista actuarial para ver cuál era el efecto que eso tendría. Lo segundo, que no se dio y que estaba en la ley 447, es que se utiliza como elemento primario para evaluar el monto de la pensión los últimos 3 años. Y cuando se evalúa los últimos 3 años, se hace ese cómputo en base a los últimos 3 años. Totalmente contrario a cómo funciona el Seguro Social. El Seguro Social es en la acumulación total. Y de ahí es que se parte. Entonces, en este caso en particular, es los últimos 3 años. ¿Qué ocurrió? Que al darse cuenta los políticos, los trabajadores políticos, gerenciales y no gerenciales,
los funcionarios, pues entonces lo que hicieron fue que se convirtieron en adeptos a los partidos políticos para cuando llegara su partido político al poder, los promovieran a un puesto gerencial. Y entonces trabajadores que ganaban $1,000 los llevaron a 4,000, trabajadores que ganaban 2,000 los llevaban 5,000, y cuando tú vienes a ver, eran los últimos 3 años, no se hizo el análisis, ¿verdad?, de proyección. Y eso lo hicieron los populares y los PNP. Y yo no sé si cayó algún independentista que lo hayan promovido, ¿verdad?, pero yo asumo que también tiene que haber caído, donde se utilizaron los últimos 3 años como elemento para evaluar. Un problema del sistema de retiro es que no hubo un estudio actuarial para ver ese impacto que se dio. Y a eso tú añades las leyes especiales, que eran los alcaldes, que estaban 8 años y tenían el derecho. Ahora lo aumentaron a 12. Bien, ese estudio actuarial tiene varios problemas que no se evaluó con la 447, que no se evaluó con la ley 1, que es la del 90, que es la que incrementa los años de servicio y los años de edad a 40 de servicio y 65 de edad, con la 305, que es Retiro 2000, que eso es una cuenta de ahorro, que eso quiere decir que todo empleado que empezó a trabajar a partir del 2000 no tiene un retiro definido, es una cuenta de ahorro donde la aportación del empleado es lo que va a su cuenta. La aportación que hace el patrono va a la cuenta para pagar el retiro de los que están retirados. Y la ley 3 del 2013, que básicamente lo que hace es que adopta como principio el alcance de la ley 305, y eso lo que hace es que de ahora en adelante, a partir del 2013, todo empleado va a tener un retiro, si empezó con la 447, si empezó con la ley 1, va a tener un retiro definido hasta el 2013. Y a partir del 2014 va a tener una cuenta de ahorro. Es un retiro dual. Por un lado es definido y por otro lado es no definido. La ley 3 también, y antes de la ley 3, bien importante, había una ley que se aprobó que incrementaba la aportación del gobierno en 10.2%. Y la ley 3 lo que hace es que incorpora a partir de ahí en adelante un % adicional hasta llevarlo en el 2021, llevarlo a un % de aportación del gobierno que pueda manejar el asunto. El problema aquí básico estriba en que desde el punto de vista actuarial eso nunca se hizo. Y tú añades un tercer elemento que yo no he mencionado, que lo quiero traer, y es la expectativa de vida. Cuando se creó el sistema, igual que el Seguro Social, no evaluaron si las personas iban a durar más o van a vivir más. A las personas vivir más, tú tenías que proyectar eso en términos actuariales, porque no es lo mismo que tú después que te retires, cojas el retiro por 10 años, que ahora tú lo puedes coger por 20 o por 25 años porque dura más. Mi hermano ya va por 25 años y espera 25 años. Bien, eso quiere decir que cuando tú no proyectas eso, por eso el Seguro Social hace su estudio actuarial para ver, ¿verdad?, cuál es el efecto, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo con el problema que tenemos con el sistema de retiro? El déficit actuarial del sistema de retiro del gobierno central y de los maestros son 35.250 millones. O sea que cuando tú añades a los 73.000 millones que dice el gobierno, que es la deuda, tú añades esos 35, estamos hablando 108, 110 millones, y tienes que entonces evaluar las otras deudas que están por ahí corriendo. El déficit actuarial del gobierno central son 25.491 millones de dólares, y el de maestro 9.759 millones de dólares. Desde el 94 se han creado 20 ventanas distintas de retiro, 20. Incluyendo esta de ahora. Sí, esto no lo digo yo, esto lo dice el propio proyecto de la ley 3, o sea, lo recoge la ley 3 del 4 de abril del 2013, lo recoge ahí
en la exposición de motivos, que no lo estoy inventando yo, por lo tanto, aquí se han abierto muchas ventanas. El problema que tenemos ahora mismo con prerretiro, que puede ser desde el punto de vista práctico agradable, es si el gobierno ha tenido o tiene el compromiso de cumplir con el pago. Y el gobierno ha incumplido con el pago. Por lo tanto, si el gobierno incumple con el pago, ¿cuál es el resultado neto? Que para que el sistema de retiro poder cumplir con la nómina de los que están retirados, tiene que ir a la cartera de inversiones. Ir a la cartera de inversiones, levantar de la cartera de inversiones el dinero, va a llegar el momento en que no hay chavo. Por lo tanto, cuando nosotros hemos hablado de renegociar la deuda y de pedirle al gobierno federal, ¿verdad?, que cree el capítulo 9 o lo que sea, nosotros hemos dicho que en esa ecuación se tiene que incluir los sistemas de retiro, para que entonces parte de lo que se vaya a pagar o de lo que se vaya a manejar ¿verdad?, en la cartera. O sea, si tenemos 100, ¿cómo vamos a dividir los 100? Pues parte de ese repago sea para suplir esa deficiencia que tiene el sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico y que ya está haciendo casi mella en el sistema de retiro de los maestros. Y es importante en este proyecto, básicamente, es que el pago del incentivo es el 60% de la retribución, y utilizan como base promedio el 31 de diciembre. La ley dispone la liquidación de la licencia por enfermedad y las vacaciones acumuladas según lo que dispone la ley, ¿verdad?, la ley 184, pero además también la ley 66. Ese pago está exento de contribuciones, una cobertura de plan médico por los próximos 2 años, aclaro que no lo han dicho, que es la aportación que hace el patrono. Y la aportación que hace la aportación que hace el trabajador, la tiene que seguir haciendo el trabajador. De lo que de la cantidad que te vayan a dar. Retiro. Sí. O sea que el retiro te puede reducir 240 o 150 pesitos más. Depende del tipo de plan que tú tengas. Se supone que se siga haciendo la aportación al sistema de retiro. Pero incluyendo la aportación del que recibe la pensión de prerretiro. Bien, esto es bien importante. Se sigue haciendo la aportación, pero va a estar enmarcada en la ley 3. Y al estar enmarcada en la ley 3, va a una cuenta de ahorro. O sea, no va, porque eso es lo que dispone la ley 305 del 2000 y la ley 3 del 2013. Manuel, y cuando llegue el retiro, ¿qué va a recibir el trabajador? Bueno, una gran preocupación, ahora mismo pues se incluyeron los policías, ¿verdad?, en el Seguro Social, entiendo, pero el hecho de que hubiesen consultas en los policías y no haber escogido el Seguro Social, desde mi punto de vista, con el respeto, ¿verdad?, que se merecen, yo creo que fue un error estratégico, porque no está de más que uno tenga 800 o 1000 dólares en el Seguro Social y tengo 800 o 1000 dólares de su retiro. Pues ahora lo que tienen es uno solo, ¿verdad?, y tendrían dificultades. Los policías que están en el retiro del gobierno central y los maestros que están en el retiro del gobierno. Es importante, ¿verdad?, la ley de prerretiro, que se garantiza no menos del 50% de la retribución promedio. Que se habla de un 60, que puede ser el máximo, pero también ponen una limitación que es un 50%, que van a seguir haciendo las aportaciones y los pagos. En ese sentido, otro elemento que es importante también entender, que es voluntario, que no puede ser obligado, pero es voluntario y no es tan así tampoco, porque va a depender de que la agencia lo certifique, lo permita. Si tú eres un empleado indispensable, pues te pueden decir que no. Como por ejemplo un policía, o como por ejemplo un enfermero, o como por ejemplo un médico, o como por ejemplo un oficial de corrección,
etcétera. O sea, que van a haber criterios que va a utilizar el gobierno para hacer sus determinaciones de si se concede o no se concede ese prerretiro. La única preocupación que uno tiene en términos concretos de esto es el cumplimiento, para que tengas una idea. Si Puerto Rico hubiese aprobado la ley de quiebra o incluyen la ley de quiebra federal con el capítulo 9 de Puerto Rico, en el orden de preferencia o de cumplimiento, los sistemas de retiro estarían en un nivel de referencia terciaria o cuarta o quinta. O sea, lo primero que serían los bonistas, y después de los bonistas, pues entonces empieza en ese orden. Y como tú vienes a ver, puede darse el caso de que, y eso lo sabe todo el mundo con la ley de quiebra, cuando tú te cojas la ley de quiebra, lo que hace la ley de quiebra es protegerte. Y entonces tú haces el juez o el que administre ese renglón que te toca a ti, pues entonces determina pues esta partida para aquí, esta partida para aquí, esta partida para acá. Y lo agravante es que en una ley de quiebra el sindicato puede perder hasta el convenio y puede perder hasta los trabajadores los beneficios que tiene el convenio colectivo. Manuel, y hay una pregunta que yo me hago con esto del prerretiro. El gobierno busca con esto supuestamente bajar el número de empleados en el gobierno. Fíjate que ellos ponen como condición 20 años, pero tienen que ser más precisos, porque básicamente lo que están buscando ellos es que sean los que están en la 447. Que se da como un elemento importante es que por ser los que más tiempos tienen, son los que más ganan. Por lo tanto, si se va uno que gane más y reclutan a uno que gane menos, pues la diferencia entre ese que va a ganar esa persona y lo que ganaba el que estaba es mucho menor. Pero además también, como a ese que se va no va a recibir la pensión completa, sino que el gobierno va a seguir haciendo las aportaciones, pues entonces el gobierno va a ganar por la vía de que el sistema de retiro no tiene que desembolsar una cantidad de recursos mayores. Aquí hay que evaluar. Pero también, Manuel, es que yo no me imagino que si se retiran 1.500 policías, se quedó la policía sin 1.500 efectivos. Bueno, ahora mismo, para que tengas una idea, para poder sacar a los policías que estaban en el cuartel general en funciones no inherentes a la seguridad, sino en funciones puramente clericales, están moviendo cientos de trabajadores del Departamento de Educación para trabajar en la policía, gente de OGP a trabajar en la policía. Por lo tanto, esos policías van a la calle, van a la área de la seguridad. Aquí de lo que estamos hablando, que es un elemento agravante, es que un policía con 20 años, con 30 años de experiencia, tiene una experiencia acumulada del día a día que no lo va a tener una persona que es recién reclutada. Por eso implica también un tiempo de entrenamiento y de preparación del personal. Tú puedes coger 6 meses, Erasto, no. O sea, yo puedo venirte, yo puedo cogerte a ti y decirte, tú vas a ser un buen organizador de la UGT y yo te voy a dar las herramientas. ¿Qué es lo que te va a permitir a ti tener el olfato, son los años? Es coger palo, aprender, coger palo, aprender, coger palo, aprender. O sea, tú no coges experiencia simple, igual que una enfermera. Por eso, Manuel, ese era el otro caso que iba a traer. ¿Qué van a hacer si se retiran 2.000 enfermeras? Por eso es que te estoy diciendo. ¿Qué van a hacer si se retiran 2.000 maestros? Escucha lo que dije ahorita, que es discrecional. O sea, tú puedes hacer la solicitud, pero quien determina si te vas o no te vas, no eres tú, es la agencia. Y en ese sentido, pues hay que evaluarlo. Yo creo que es importante, Erasto, porque estamos concluyendo el programa, que los compañeros estén muy atentos a las cosas que vayamos. Nosotros tenemos una página muy ágil, donde estamos informando todas las cosas que estamos haciendo. Es que se mantengan informados y no estén respondiendo a rumores. Si tienen alguna duda, llamen, pregunten y que nosotros responderemos a esas llamadas.
Bueno, Manuel, el tiempo se nos ha acabado. Agradecerte profundamente el compartir de esta tarde y espero que a nuestros compañeros y a nuestra audiencia la información que hemos provisto les sea útil. Yo creo que Muchas gracias, Manuel. Como cuestión de hecho, un día más en la vida, pero un día menos en la vida. O sea que nosotros hemos vivido un día más, pero es un día que hemos perdido también de vida, ¿verdad? Y en ese sentido, yo pienso que me los gano todos por aquello de no perder la costumbre de pelear contigo. Claro, pero el hecho concreto es, tú sabes, de que un día que uno viva es un día que uno pierde. Si uno no ha sabido utilizarlo, etcétera, y uno tiene que empezar a aprender de que la vida tiene un valor extraordinario y que uno no puede perder tiempo en la vida en cosas que no son importantes y que no son sustanciales. Lo que sí es importante para nosotros es que nosotros creemos que Puerto Rico puede tener una calidad de vida para los que vivimos aquí mejor, que un mejor Puerto Rico es posible, pero para eso tenemos que unirnos todos y todas detrás de un proyecto de país, porque un Puerto Rico mejor es posible, claro que sí que es posible. Un mensaje de acción de gracias. No, ¿verdad? Mañana es un día importante de mucha reflexión, de mucha meditación. Yo creo que la gracia a Dios hay que dársela todos los días, no un día en particular, es todos los días. Cuando yo decía ahorita con conocimiento de causa de que un día más de vida es un día que perdemos, y lo digo con mucho, ¿verdad? Con mucho entendimiento de que muchas veces nosotros perdemos mucho esfuerzo en la vida en cosas que no son importantes, y las cosas que son importantes las dejamos pasar, y en ese sentido disfruten el día de mañana, disfrútenlo en familia y que lo gocen al máximo. Gracias. Eso mismo. Disculpe.